todos, amigos y amigas de Opiniones Actualidad. Aquí estamos otro día más con vosotros, con vosotras, para tratar el tema que ayer nos ocupaba, que es la parte 1, hoy la parte 2. ¿Qué es lo que quiero hacer hoy? Pues deciros la segunda parte de las guerras que existen en el mundo hoy en día, es decir, las tensiones que hay o ya las guerras militares que hay entre algunos países o dentro del propio país, guerras civiles, y también comentar qué están haciendo los países para afrontar el futuro inminente. Y ya os digo que no es algo de lo que tengamos que sentirnos positivos, es decir, todos los países o casi todos los países que tienen una potencia militar óptima, digámoslo así, tienen la capacidad para desarrollar sus armas, etcétera, y la están utilizando. Y os voy a poner ejemplos muy claros sobre noticias que son reales, no son inventadas, puesto que son los propios gobiernos o algunos servicios secretos los que dicen a la propia prensa o se filtra esa información a la prensa a través de algún mensajero o topo. Bueno, quedaos hasta el final porque este vídeo tiene mucho significado hacia lo que puede estar por llegar o lo que no. Yo creo que lo que está por llegar es gordo. Os lo digo así porque estoy viendo cómo los países empiezan a estar tensos y a gastarse más dinero en defensa, por ejemplo, en soldados, en el ejército en general, y eso solo puede significar que puede que estemos ante a las puertas de un conflicto. En primer lugar, vamos a repasar otra vez la diapositiva, pero ahora sin la parte de ayer, que fueron las tensiones entre Coreas, Japón y China, etcétera. Y vamos a centrarnos hoy en las guerras que más manipuladas o minimizadas, es decir, desaparecidas del mapa, están para los medios de comunicación. La guerra de entre Arabia Saudí y Yemen. Seguro que la habéis oído alguna vez, pero de manera esporádica. Pues, investigando un poco, he llegado a Amnistía Internacional, la famosa organización no gubernamental que intenta que todos los países cumplan unos mínimos derechos humanos, ¿no? Aquí tenemos una página que os voy a poner en la descripción, amnesty.org, el tema de Yemen, y pone Yemen, el conflicto olvidado o la guerra olvidada, por lo que os comentaba antes de los medios de comunicación, totalmente silenciada. La cronología de la guerra de Yemen es increíble. Llevan desde 1990 sufriendo inestabilidad en el país. Pero Yemen es un país que yo habré escuchado 4 veces en mi vida en la televisión. Voy a comentaros partes muy breves sobre los años que pone aquí Amnistía Internacional como los años de más conflicto dentro de Yemen. En 1990, Yemen del Norte y Yemen del Sur se unen y se convierten en la República de Yemen, la que actualmente conocemos, bajo la presidencia de Ali Abdullah Saleh. Saleh llevaba 12 años siendo presidente de Yemen del Norte. Continúan las tensiones entre el norte y el sur con combates esporádicos. Esto es en 1990. 1993. El vicepresidente Ali Salem al-Beid abandona el gobierno de Saleh y regresa a Adén, en el sur de Yemen, exigiendo el fin de la marginación económica del sur y la violencia política. En mayo de 1994 estalla una guerra civil que dura 3 meses y acaba con la victoria de Saleh. Cuidado, guerra civil del 94. Antes no se consideraba guerra civil desde el 90 porque fueron combates esporádicos. Para que sea una guerra civil tiene que ser generalizado en el país. 2004, aquí hay un salto de 10 años desde la guerra civil del 94. El asesinato de Hussein Badr
al-Din al-Houthi, fundador del movimiento Houthi, desencadena la primera de 6 guerras entre el gobierno del presidente Saleh y los rebeldes hutíes en el bastión septentrional del grupo, Sada. 6 guerras, señores. 6 guerras. Esa era la primera de las 6, no cuenta la del 94. 2004, la primera de las 6. 2009. Durante el sexto conflicto, los combates se extienden a Arabia Saudí, que lanza ataques aéreos contra el grupo armado de los hutíes en Sada. 2011. Cientos de personas mueren en la represión de las protestas masivas que piden la destitución del presidente Saleh. En 2011. Represión en Yemen. Muertos de la protesta masiva. Curioso. 2010 o 2011, no sé, corregidme si me equivoco, fue cuando empezó la represión siria de Bashar al-Assad a los civiles. Hubo pocos muertos en esas revueltas hasta que estalló la guerra civil, entonces sí que hubo muchos. Con lo cual, estamos viendo cómo los medios de comunicación tienen prioridades. Puede que unos países interesen más que otros, pero está claro que 2011 es un año muy turbio en el mundo. Pero es curioso que en Yemen, de Yemen no se haya dicho absolutamente nada ese año. Cientos de personas murieron en la represión. Bueno, pues esto causó que el presidente Saleh se vio obligado a dimitir y firmar un pacto de transmisión de poderes. En 2012, con la elección de Abd Rabu Mansur Hadi como presidente, se inicia un periodo de transición de 2 años. Sin embargo, las fuerzas gubernamentales siguen cometiendo violaciones de derechos humanos, incluidos homicidios ilegítimos y desapariciones forzadas. Es curioso que aquí pongan incluidos homicidios ilegítimos. ¿Hay algún homicidio que sea legítimo? Y esto lo pone Amnistía Internacional. Cuidado. Contra los secesionistas del sur, y se reactiva el conflicto con el grupo armado de los hutíes en el norte. ¡Otra vez! 8 años después, vuelve otra vez del 2004 a 2012 el conflicto. En 2014 los hutíes convocan protestas masivas tras el recorte gubernamental de las subvenciones de los combustibles. El grupo avanza hacia el sur y toma la capital del país, Saná. En febrero de 2015 el grupo se disuelve el parlamento y anuncia planes para un gobierno de transición. Y lo más cercano a nuestro tiempo de que habla Amnistía Internacional es del 2015. Los enfrentamientos entre partidarios y detractores de los hutíes se intensifican, luego de que el presidente Hadi solicitase la intervención militar de los estados árabes y del Golfo. Una coalición militar dirigida por Arabia Saudí lanza ataques aéreos contra posiciones del grupo armado de los hutíes en Saná y Sada. El presidente Hadi huye a Arabia Saudí. Durante los 6 meses siguientes el conflicto se extiende por todo Yemen. Señores, Yemen tiene una guerra civil con participación del exterior, Arabia Saudí. No nos dicen ni la mitad de la información. Por favor, dejad de leer solo por encima las noticias y buscar, informaros e investigar. Esto es muy grave. Luego tenemos también la guerra de Siria. Todos sabemos lo que está pasando en la guerra de Siria. Los medios manipulan, unos por un lado, otros por otro. Los que tienen intereses son todos. Con lo cual, en un sitio como por ejemplo CNN, vais a encontrar que Rusia ha hecho un crimen contra la humanidad, y en RT vais a encontrar que Estados Unidos ha hecho un crimen contra la humanidad. Con lo cual, no podemos saber qué sucede, solo podemos interpretar lo que sucede. Y esa interpretación hace que nosotros empecemos a opinar sobre un tema u otro. Nunca vamos a saber la verdad. La guerra en Libia, también muy silenciada por los medios, o no interesa, o en realidad esa guerra es una guerra perdida en el olvido, ¿no?, de las mentes occidentales. Pero la guerra de Libia empezó en el 2014 con una guerrita también en 2011 con el tema de la revolución de la primavera árabe, y sigue. Ahora mismo está vigente esa guerra. La guerra de Libia es muy parecida a la guerra de Siria,
Pero ¿sabéis cuál es la principal diferencia? Que en Libia está metido el Estado Islámico, etcétera, diversos grupos, pero están Francia, Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Naciones Unidas, pero no está Rusia. Empezáis a saber por qué se le da más tintes bélicos y homicidas a Siria y no a Libia. En Libia no está Rusia, en Siria sí. Por eso hace falta atacar informativamente ese punto del planeta, Siria, y no Libia. Pero en Libia también está muriendo gente como en Siria. Además de haber mucha gente que está pasándolo muy mal, refugiada. ¿Sabéis dónde se le da bombo sin querer en las noticias a Libia? Cuando aparecen barcos o pateras en Italia, España, Grecia, etcétera. Y ahí podéis comprobar, como dicen, que esa patera o ese barco venía de Libia. Porque huyen, porque hay una guerra. Señores y señoras, nos ocultan información y nos ponen en bandeja ese alimento informativo que quieren. Luego también tenemos el terrorismo en Europa o en Occidente en general, también en Estados Unidos ahora se está viendo cómo hay ataques terroristas. Después de esta parte que hemos dejado atrás sobre las guerras, tensiones, etcétera, muchas más, pero de un nivel, de un rango inferior en cuanto a mediáticamente, ¿no? Son pequeños grupos armados que hay en zonas, por ejemplo, África está plagada de guerras civiles, de grupos armados, etcétera. Tenemos mucha suerte los que vivimos tanto en América como en Europa, en algunas zonas, por supuesto, que estamos viviendo en paz. Pero, madre mía, cómo está el mundo. Vamos a ver qué es lo que están haciendo. A todo esto, ¿qué hacen las potencias? Y os voy a poner diapositivas por orden cronológico mientras os voy comentando lo que está pasando este año, estos últimos 3 meses. En estos últimos 3 meses, señores, señoras, ha habido un escalamiento brutal de la situación, una escalada bestial de la situación con muchísimas maniobras militares conjuntas entre varios países. Normalmente los países durante toda la historia han hecho maniobras militares, pero siempre, o de lo que yo he podido comprobar, siempre o casi siempre han sido individuales, es decir, un propio país con su ejército haciendo maniobras. Hoy ya no. A partir de 2014-2015, las potencias empezaron a emplear esas maniobras conjuntas de los soldados de 2 o más países, en los cuales se utilizaba la estructura militar para poder coordinarse y colaborar entre esos países de un modo, como si dijéramos, de ejército unitario. Vamos a ver lo que pasa cronológicamente desde junio de este año, hace 3 meses. Aquí vemos, como podéis comprobar, Estados Unidos y Corea del Sur haciendo las mayores maniobras militares conjuntas jamás realizadas. He leído que hay como más de 800.000, si no me equivoco, soldados en estas maniobras que están muy cerca de Corea del Norte, como podéis comprobar en el mapa. La zona resaltada en rojo, con un círculo, es la zona en la que están los tanto los barcos como los cazas, portaaviones estadounidenses típicos, y los cazas y barcos de Corea del Sur y Estados Unidos. Esto es un claro síntoma de precaución que tiene que tener Corea del Norte a la hora de realizar cosas. El problema es que esto le ha salido mal a Estados Unidos y Corea del Sur, puesto que con más ganas Kim Jong-un está haciendo pruebas nucleares. 2 meses después de estas maniobras,
Kim Jong-un siguió haciendo pruebas nucleares y ya ha realizado la quinta. Por cierto, la última noticia es que Corea del Sur ha confirmado que Corea del Norte está a punto de realizar otra prueba nuclear. Julio de 2016, un mes más tarde, los ejercicios militares de las potencias hace que el Pentágono realice ejercicios militares de Estados Unidos en Letonia. Mirad dónde está Letonia, en el mapa. En el mapa está claro que Letonia es una frontera muy extensa con Rusia, parte de otros países como Lituania, pero la más importante es la extensión de la frontera rusa. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos está empleando una provocación. Lo que Estados Unidos no quiso que le hicieran, está haciéndolo ahora. Estados Unidos está en Letonia haciendo ejercicios militares. ¿Os imagináis a Rusia haciendo ejercicios militares en México? Seguramente habría salido a bombo y platillo por todos los medios de comunicación occidentales diciendo que Rusia quiere la guerra. Pues eso ha pasado. Estados Unidos está en Letonia haciendo ejercicios militares y la noticia es que el Pentágono, con un gran grado de arrogancia y prepotencia, dice que Estados Unidos continuará sus ejercicios militares en el flanco oriental de la OTAN, prácticamente sin importarle nada de lo que pueda pensar Rusia. Esto pinta mal. Y algunos medios hacen como un poco, como suavizan la situación de que Estados Unidos esté en Letonia haciendo maniobras militares, llamándolo el segundo muro de Europa. Como diciendo, no, está haciéndose por defensa. Pero vamos a ver, señores y señoras, ¿qué defensa es esta? Que te vas a la frontera del archienemigo para hacer pruebas militares. ¿Me puedes explicar lo que puede ser esto? Por ejemplo, para poner una metáfora dentro de algo que conocemos muchos, ¿no? A muchos no les gusta, pero a otros sí. Sabemos que el fútbol es de masas, ¿no? El fútbol es ataque y defensa. A veces la defensa ataca, pero no porque sea defensa, no porque sea un defensa, ese defensa deja de atacar. ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, el tema es que tú no puedes decir que estás defendiendo tu país si estás a miles y miles de kilómetros de tu país en la frontera con tu enemigo, porque eso es para mí una provocación y unas ganas de confrontación incluso. Después tenemos a China con la reacción a las maniobras en junio entre Estados Unidos y Corea del Sur. Normalmente eran para Kim Jong-un, pero claro, viendo el mapa otra vez, China y Rusia están prácticamente al lado de esas maniobras. Entonces a China no le gustan esas maniobras cerca de su territorio y lanza advertencias a sus vecinos y a Estados Unidos por las tensiones regionales, diciendo que deje en paz la zona, que ya se encarga China de gestionarla. Claro, a todo esto China realizó unilateralmente un simulacro real de combate en el mar de Japón. En el mismo lugar que estamos viendo ahora en la diapositiva que hicieron los ejercicios militares Estados Unidos y Corea del Sur. Es justo la misma zona. Luego tenemos las dos maniobras militares conjuntas más importantes y más recientes. Es curioso, cuanto más pasa el tiempo, más importantes, o sea, mayor número de soldados se utilizan y mayor es la prueba de combate. Ya es combate, ya es simulacro de combate, no es simulacro de estratégico, etcétera, sino de ataque también, cuidado. En septiembre de 2016, el 13, si no me equivoco, Rusia y China
realizaron maniobras militares conjuntas en aguas en disputa, en el mar de Japón, el mar de China, entre el mar de Japón y el mar de China. Ya se habla de ejército unitario ruso-chino. La cooperación militar entre Pekín y Moscú está alcanzando un nuevo nivel, dicen los medios de comunicación. Las maniobras militares conjuntas en la misma zona hace pensar que alguien quiere que algo empiece, o si no, alguien quiere provocar que algo empiece. Luego tenemos septiembre de 2016 también. Este sí que es última hora, de 19 de septiembre, última hora por decirlo de alguna manera, ¿no? Hace 8 días, eso es hace muy poco tiempo. Y es Estados Unidos y Latinoamérica haciendo ejercicios militares conjuntos. Latinoamérica, por supuesto, los países que son aliados o más cercanos a la ideología estadounidense. En estas maniobras, llamadas UNITAS, normalmente son barcos, aunque también hay algún avión, y participan 12 países: Panamá, Estados Unidos, Chile, Honduras, Colombia, El Salvador, México, Perú, Costa Rica, Gran Bretaña. Gran Bretaña ha ido allí, a Sudamérica, a hacer maniobras. Este es el mar de Chile, ¿vale? Bélice y República Dominicana. Aquí el mar, al lado de Chile, están haciendo estas maniobras. Me gustaría que viéramos ahora la situación en el mundo en cuanto a aliados y enemigos. ¿Qué es lo que quiero que penséis ahora? ¿Quién está haciendo ¿Quién está haciendo maniobras en lugares prohibidos, entre comillas, o lugares en los que se podría considerar una provocación hacer maniobras? Estados Unidos y sus aliados están haciendo maniobras en la parte derecha del mundo, en Oriente. Aquí Japón es aliado de Estados Unidos, pero vamos a ver, está haciendo usted maniobras totalmente en contradirección a lo que es China, Rusia, Corea del Norte. Por lo cual es normal que esos países se tomen mal esas maniobras. ¿Os imagináis a Rusia haciendo maniobras en este lado, a la izquierda del mapa mundi? Podría estar haciéndolas en México. Pero entonces, claro, aquí esto sería una declaración de guerra. De verdad que no entiendo nada de lo que pasa. Bueno, ahora seguiremos con más información y sobre un análisis ya en conclusión de todo lo que nos depara de aquí a, por ejemplo, 2017. Para esto vamos a empezar con las últimas noticias militares de los países más importantes o las potencias mundiales en el mundo. En la siguiente diapositiva estáis viendo las últimas noticias militares de Rusia. Una de ellas dice: Rusia desarrolla un avión de combate con un potente cañón láser. Estos cañones láseres pueden incluir a mucha zona, mucha área de un país en concreto, y puede realmente hacer mucho daño también en estructuras, no solo a personas, sino también en estructuras. Otra noticia del mundo dice que Putin resucita el KGB. ¿Qué fue el KGB? El KGB fue una especie de FBI que tuvo Rusia en la época soviética, cuando quería un poco espiar y actuar en secreto, como lo hace el FBI o la CIA. Luego hay otra noticia de Sputnik News que dice que Rusia solo necesita 48 horas para desplegar tropas en territorio de la OTAN. Parece que hay una especie de amenaza continua entre unos y otros, como diciendo: cuidado, porque si hacéis esto, yo tengo esto, ¿verdad? Y luego
lo más importante de Euronews, aquí abajo a la derecha tenéis la diapositiva. Rusia dice que responderá a las actividades de la OTAN en el mar Báltico. Esto es muy peligroso, puesto que el mar Báltico está lleno de barcos o ejercicios militares de diferentes potencias enemigas, entre comillas. La siguiente diapositiva. Vemos cómo en RT, a 22 de septiembre de 2016, hace una semana exactamente, Rusia envió su único portaaviones al Mediterráneo, repleto de armas y con el ala aérea completa. Aquí estáis viendo a la parte derecha dónde es exactamente el mar enfrente de Turquía, Israel, Egipto y Libia. Y ahí, en medio de la imagen, abajo, tenéis el portaaviones, el único portaaviones que tiene. Está estratégicamente situado en el mar Mediterráneo. Parece que Rusia se está preparando para algo. Un portaaviones no se saca así para hacer... sí, puedes hacer ejercicios militares, pero es que este portaaviones está claramente en una zona estratégica y está estático. La siguiente noticia, hay muchas noticias militares de Rusia de últimos días, este también hace una semana. Rusia arma sus tropas en el sur con obuses gigantes y morteros con capacidad nuclear. Es el sur de Rusia. También he puesto, como podéis comprobar, no scope entre interrogaciones porque podría ser que tuvieran el arma secreta preparada o que estuviese preparándose esa arma secreta. Vaino, ¿no? El famoso Vaino. Ahí tenéis la sugerencia del vídeo a el arma secreta de Rusia no scope, que hicimos ya un día. Luego, tenemos las noticias militares de Estados Unidos. Las noticias militares de Estados Unidos no son muy alentadoras para los proestadounidenses o para el gobierno americano, puesto que un informe interno de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dicen que se pasa por un mal momento en cuanto a militarización del país. De hecho, tenéis ahí la foto en medio de el comienzo del documento de la GAO en cuanto a el problema de los riesgos, ¿no?, que tienen las Fuerzas Armadas de Estados Unidos si se desatara un conflicto de escala global. Os voy a poner el enlace al PDF en la descripción. Y también Estados Unidos planea renovar su arsenal nuclear. Lo último que he podido leer es que tienen previsto que en 5 años el arsenal nuclear de Estados Unidos se vea bastante mejorado. ¿Tendremos 5 años? O sea, ¿tendrá Estados Unidos 5 años para renovar su arsenal nuclear? ¿O el conflicto puede estallar antes? Es muy peligroso, para Estados Unidos tener tantas deficiencias militares. Sí, tiene muchos aviones, tiene muchos más portaaviones y barcos, etcétera, de guerra, pero a la hora de la estrategia es muy complicado que Estados Unidos pueda ganar una guerra a escala global con estos análisis propios de dentro de Estados Unidos. Luego vemos Europa, las últimas novedades de Europa en cuanto a militarización. Francia, el socio militar creciente, con lo cual Francia y España han estado haciendo pruebas o maniobras militares en Cádiz, esto está entre España y Marruecos, es decir, la puerta de África, como se llama, ¿no? Puede que haya una amenaza creciente en el tema del Mediterráneo por el tema del ISIS, etcétera. Y en el Confidencial me encontré esta noticia de que Alemania quiere volver a ser una gran potencia militar. En ella se comenta que Alemania prevé una cierta inestabilidad en los próximos años, y para poder superar esa inestabilidad o ese periodo poco convulso de la historia que
que viene, ¿no? Debe ser otra vez una gran potencia militar. La potencia militar se fue diluyendo con la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y con el tema de la Europa, de la Unión Europea, se fue un poco relajando el número de militares en Alemania, puesto que no tenía sentido, porque Europa estaba en paz, ¿no? Luego os quería comentar una cosa muy importante sobre Suecia, porque me llamó mucho la atención estas noticias. Aquí nos vamos a parar un poco más, y es que, ¿qué sucede en Suecia? Los medios callan o lo minimizan de tal manera que parece que no alarme, porque claro, si te ponen una noticia, aunque sea alarmante, de una manera muy simbólica o minimizada en el periódico, normalmente no lo vas a ver como algo grave. Si esto se pusiera en el titular de prensa de algún periódico importante, el caos se reinaría en Suecia, por lo menos. Aquí vemos dos noticias. Suecia en guardia ante una amenaza rusa ultrasecreta, y Suecia se prepara para la guerra. Señores, la primera noticia que os he puesto aquí a la izquierda de la diapositiva, esta es de RT y es del 16 de septiembre de 2016. Y la de la derecha es una noticia que salió a la luz en enero de 2016, con lo cual ya hacen 8 meses exactamente que esa noticia salió a la luz. Vamos a leer un poco de la noticia sobre Suecia en guardia ante una amenaza rusa ultrasecreta. La semana pasada, es decir, hace 3 semanas, Suecia desplegó repentinamente de forma permanente a sus militares en la isla de Gotland, en el mar del Báltico. La isla de Gotland, lo estáis viendo ahora en el mapa, ¿dónde está? Un poco ya, muy cerca, ¿no?, de Rusia. La decisión se produce 11 años después de que Estocolmo clausurara una base en la isla con presencia militar desde hacía 200 años. Suecia se está preparando para la guerra, tenedlo claro. El Dagens Nyheter, uno de los diarios suecos más populares, este que estáis viendo aquí, ha publicado este lunes un artículo donde explica la decisión de reanudar la presencia militar en Gotland ante una supuesta amenaza rusa secreta. ¿Será no-scope? Puede ser. Según fuentes anónimas de la inteligencia sueca, el carácter de esta amenaza es ultrasecreto y por lo tanto no puede ser revelado ni siquiera a los miembros del gobierno de Suecia. Me parece un poco lamentable esta noticia. En mi opinión, ultrasecreto sí, pero lo dices, tiras la piedra, Suecia tira la piedra y esconde la mano. Incluso no lo sabe el gobierno de Suecia, señores. Yo no me lo creo que no lo sepa el gobierno de Suecia. Vamos a ver, por favor, seamos serios. El ministro sueco de Defensa, Peter Hultqvist, se ha negado a comentar al diario de qué amenaza se trata. Muy bien, quieres alarmar a la población y no dices del por qué. El diario recuerda que en Suecia se viene hablando desde hace un mes de la creciente amenaza rusa. Durante su visita a Estocolmo el pasado 25 de agosto, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió una señal al presidente ruso afirmando que Vladimir Putin o cualquier otra persona tienen que entender que este es un territorio inviolable. Curioso. Una semana después, medios de información suecos difundieron un análisis de la Comisión Sueca de Cooperación en cuestiones de defensa y política de seguridad, en el que se afirma que el ingreso de Suecia en la OTAN puede provocar el rearme militar en la región báltica, y que esto no resolverá los problemas de seguridad de Suecia, puesto que Rusia es capaz de imponer un control militar en el Báltico en cuestión de días. Rusia es capaz de imponer un control militar en el Báltico en cuestión de días. ¿Estáis viéndolo? Rusia tiene tanto poder que en cuestión de días podría desplegar a sus militares y a su flota naval en el mar Báltico. Esto es una parte de la noticia, no voy a leerosla toda porque si no se haría muy extensa. Vamos a pasar a la noticia de enero. La noticia de enero es más alarmante. Suecia se prepara para la guerra. Un alto mando militar sueco ha advertido que su país podría entrar en una guerra en un futuro cercano y que la Tercera Guerra Mundial está a la vuelta de la esquina. Un alto mando militar sueco
avisa de que la Tercera Guerra Mundial está a la vuelta de la esquina. La situación de seguridad que estamos viviendo me lleva a la conclusión de que en unos pocos años podríamos estar en guerra. Eso es lo que dice el alto mando militar sueco. Y podéis decir, pero no está diciendo el nombre. Sí, el nombre es Anders Brandstorm y lo estáis viendo en la pantalla. Este general ha dicho eso. El enemigo en principio sería Rusia, del que se teme el supuesto expansionismo achacado a Putin y que tendría en su vecino escandinavo un blanco ideal por no pertenecer a la OTAN. De hecho, Suecia no solo lleva más de 2 siglos sin guerra, desde 1814, cuando se anexionó Noruega por las armas, manteniendo una difícil neutralidad en las 2 últimas guerras mundiales, sino que abandonó el servicio militar como consecuencia del fin de la Guerra Fría, a pesar de mantener su estrategia de defensa total pensada para disuadir a Rusia de una invasión. Es curioso, ¿eh? La policía de Estocolmo anunció este fin de semana varios ataques de bandas organizadas contra centros de refugiados. Esto es también dentro de la noticia. Es que ahí va el mundo se dirige al caos, señores. Yo es lo que pienso. Ataques que con toda probabilidad se intensificarán a medida que crezcan los roces entre los recién llegados y la población local y el gobierno siga favoreciendo a los primeros. Europa está sentenciada por una actitud enloquecida de desprecio a su identidad y a sus poblaciones nativas, pero Suecia es quizá la sociedad que más ha avanzado en esa dirección y el país en el que debemos fijarnos para contemplar nuestro probable futuro, dice la noticia. Bueno, el tema es que quería hacer dos vídeos. Vamos a hacer una última puntualización sobre Suecia y vamos a dejarlo aquí y haremos la tercera parte. Seguramente la subiré al mismo tiempo que la parte 2 o más o menos en el mismo tiempo, es decir, un periodo de un día entre la parte 2 y la parte 3. Perdonad, pero es que se me hace muy extenso y hay que analizarlo muy en profundidad porque si no, no queda claro. Aquí estáis viendo el mapa de la cercanía entre Suecia y Rusia. Finlandia está de por medio. Es muy importante esta situación, ¿no? Porque aquí abajo de donde estáis viendo Suecia, Finlandia, Rusia, aquí abajo, el mar Báltico, es donde Rusia podría desplegar sus tropas de manera inmediata. Recordemos que Rusia ya ha desplegado su flota naval en el Mediterráneo, como hemos podido comprobar anteriormente en una de las diapositivas. Controlar el mar Báltico significaría controlar prácticamente la mitad de Europa entera por los países que pertenecieron en su día a la Unión Soviética. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias y nos vemos en la parte 3. Recordad que hay 3 partes, perdonad por la extensión. Gracias y hasta la siguiente.